Hermanos, buenos días. Qué gran gozo es verlos. Qué gran gozo es poder estar sirviéndole al Señor hoy. Qué alegría. Y hermanos, vamos a continuar con nuestra serie que ya por 3 semanas hemos venido transitando acerca de nuestras creencias, acerca de aquellas cosas que son fundamentales para nosotros como iglesia, pero que son principalmente fundamentales por su palabra. Así que, continuando con ella, vamos a ir a la carta que escribe el apóstol Pedro a los creyentes, a los expatriados, como él llama. En la primera carta, en el capítulo 12, y leeremos del verso 1 hasta el verso 10. Pero permítame, antes de leer estos versos, recordarle algo acerca de esta carta. Y lo primero es que debemos decir que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro. Pero Pedro fue ayudado por Silvano, un fiel colaborador del ministerio de los apóstoles. Esta carta fue dirigida a las iglesias de Asia Menor, compuestas en su mayoría por cristianos no judíos, es decir, por gentiles, los cuales estaban siendo perseguidos tanto por el Imperio Romano como por los mismos judíos, o aquellos que se hacían llamar judaizantes. Así que esta carta, escrita por el apóstol, tiene un objetivo, por el apóstol Pedro, tiene un objetivo, y es el de animarlos en medio de estas duras hostilidades y persecuciones, animarlos en medio de los sufrimientos. La carta tiene como objeto principal recordarle a los creyentes, a estos creyentes, con los cuales también hoy podemos identificarnos nosotros, que por la fe ahora ellos han venido a ser parte de la familia de Dios, y que como peregrinos y extranjeros, al igual que el pueblo de Israel, ahora ellos deben conducirse en medio de este mundo hostil de una manera que demuestre por su testimonio cómo debe lucir la vida del creyente, cómo debe lucir la vida de aquel que ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece al Señor y a su pueblo. Y es que, hermanos, en medio de las hostilidades, en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, es muy fácil, es muy común que olvidemos el enorme privilegio y la tremenda responsabilidad a la que hemos sido llamados. Una responsabilidad que nos demanda no solo abandonar nuestra vieja manera de vivir, como lo veremos que el apóstol demanda de estos creyentes, sino también vivir una vida coherente. El pasaje que exploraremos hoy nos invita a considerar la importancia de nutrirnos con la palabra de Dios, a la importancia de arraigarnos en la iglesia para cumplir con el propósito principal de todo creyente: anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Al igual que un jardinero cuida de sus plantas de manera delicada y esforzada, el apóstol Pedro está llamando a estos hombres a cuidar de la nueva vida espiritual que Dios les ha concedido en Cristo Jesús, para que florezca y dé un fruto abundante. Y es que, hermanos, la identidad que tenemos en Cristo nos proporciona un propósito. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo luce la vida de aquellos que tienen su identidad en Cristo? Y la respuesta que el texto nos dará dice de alguna manera que la vida del creyente luce santificada por su palabra, edificada en la comunión y guiada a proclamar las grandezas del Señor. La vida del creyente luce santificada en su palabra, edificada en la comunión y guiada a proclamar las grandezas del Señor. Así que acompáñenme a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 10.
Dice de la siguiente manera: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amén. Mi hermano, permítame invitarlo a que veamos a la luz de este texto tres grandes verdades. La vida del creyente luce como una vida santificada en su palabra, versos 1 al 3. La vida del creyente luce como una vida edificada en la comunión de la iglesia, versos 4 al 8, y la vida del creyente luce como una vida para anunciar las virtudes de quien nos llamó, versos 9 al 10. Yo he titulado este sermón: edificados como piedras vivas en la casa de Dios. Así que dice el verso 1 hasta el 3, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Hermanos, la vida en Cristo luce como una vida santificada por su palabra, como una vida de abandono total del pecado y una vida de una búsqueda de la edificación por la palabra del Señor. Y es que déjeme darle una ilustración de algo que comúnmente nos ha pasado a todos los que tenemos o un celular o un computador. Es posible que usted haya tratado alguna vez de descargar una aplicación importante que es necesaria para usted y para sus tareas, pero se encuentre con un mensaje que le informa que su memoria está llena y que su computador o su celular está funcionando de manera lenta en razón a que la memoria está llena. La máquina le informa que su memoria está llena y que usted además debe eliminar las aplicaciones innecesarias o que usted no usa para que tenga un mejor desempeño y así pueda descargar esta nueva aplicación. Y es que del mismo modo, nosotros, al deshacernos de las actitudes y comportamientos pecaminosos, permitimos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y podamos vivir la clase de vida que el Señor nos llama a vivir. Como una especie de introducción a lo que fundamentalmente el apóstol quiere decirnos, habla acerca de cómo debe progresar la vida del creyente. El apóstol Pedro conecta los versos finales del capítulo 1 de la carta y que ahora leímos en nuestra lectura congregacional respecto del amor fraternal, del amor que todos debemos tenernos, exhortando a estos hombres a desechar las acciones viejas del pecado propias del hombre caído, indicando entonces que cuando un hombre ha nacido de nuevo, se espera de él que evidencie esto en su conducta personal y principalmente en la manera en la que se relaciona con las demás personas. Dice literalmente el apóstol Pedro
verso 22 y 23. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos, el apóstol empieza conminando, invitando, llamando a los creyentes a una acción particular: desechar. Esa es la acción particular, desechar. Esta acción conlleva la imagen de quitarse las ropas, de desvestirse, de quitarse la ropa que uno tiene, de desprenderse de manera definitiva, de liberarse de una lista de pecados que él menciona. Y es que observe que la lista que él menciona tiene que ver con unas actitudes pecaminosas que son contrarias al amor de Dios en nuestros corazones y que demanda que amemos a nuestros hermanos de esa manera. Permítame enumerar rápidamente esa lista. Malicia. La malicia es una forma de deseo de causar dolor o dañar al prójimo. Engaño. Engaño es esa forma de apariencia de la verdad para tratar de atrapar al incauto o al inocente. Es muy similar a lo que él dice, hipocresías. En plural, toda clase de hipocresía. El que finge lo que no es, una persona de doble ánimo o una persona que tiene doblez de corazón, de palabras engañosas. También dice envidias, que no es otra cosa que el deseo de poseer lo que otro tiene. Pero hay una aún peor de esas envidias mencionadas por la apóstol, ese deseo de tener lo que otro posee, pero que el otro no lo posea. Calumnias, la cual es dar rienda suelta a nuestra lengua para hablar a espaldas de nuestro prójimo. Todas estas actitudes van acompañadas de ese adjetivo todo. Toda malicia, toda envidia, toda hipocresía, todo engaño. Es decir, nos llama el apóstol Pedro a desechar en su totalidad, no solo algunas, todas. La santificación, entonces, hermanos, la santificación de los creyentes tiene como un componente el abandono total del pecado. Pedro insta no a combatir, sino a desechar, a deshacernos de ellos, a deshacer. Llama a estos hombres en estas circunstancias particulares a deshacerse de toda clase de estas actitudes pecaminosas. Y es que, hermanos, al desechar estas actitudes nos quitamos de encima nuestra vieja naturaleza, nos quitamos de encima nuestra vieja manera de pensar y empezamos a disfrutar de nuestra vida en Cristo. Cuando anhelamos entonces el alimento espiritual y crecemos en nuestra salvación. Así que al despojarnos del pecado y nutrirnos de la palabra de Dios, como continúa diciendo el apóstol Pedro, permitimos que nuestra vida en Cristo florezca y dé fruto abundante, manifestando así la obra transformadora de Dios en nosotros. El apóstol pasa de lo que debemos hacer individualmente a lo que debemos a lo que debemos dejar para buscar ahora lo que es correcto. El apóstol pasa de lo que debemos dejar a lo que debemos buscar, recordando que lo que debemos buscar es su palabra. Y su palabra encarna a Cristo mismo. La provisión que el creyente tiene para poder desprenderse de esas viejas actitudes pecaminosas es Cristo mismo. Es Él, por medio de su palabra, el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también es quien demanda de nosotros esta responsabilidad personal de despojarnos, de desechar toda actitud ya mencionada por el apóstol. ¿Usted se ha preguntado por qué, o deberíamos preguntarnos nosotros, por qué el apóstol
plantea en contraposición a desechar, desear, ¿verdad? Él dice, por tanto, desechando toda malicia, pero en el verso 2 dice, deseen como niños. La razón por la que el apóstol nos llama o genera esa contraposición entre desechar y desear es porque naturalmente el corazón no regenerado, el corazón que no ha sido regenerado por la palabra de Dios no puede vivir como Dios desea. Solo aquel que ha sido lavado por la palabra del Señor es transformado en su manera de pensar y como resultado puede vivir como el Señor espera. Solo aquel que ha sido transformado en su manera de pensar por medio de la palabra del Señor puede hacer esto. Pero hermanos, debemos tener cuidado nosotros de pensar en la palabra del Señor como una poción mágica. Lo que el apóstol dice esto es como un alimento. El apóstol dice, este es el alimento deseable. La palabra del Señor es la fuente, el manantial inagotable que sacia al creyente, que nutre su fe, haciéndole más fuerte y más consciente de la salvación tan grande a la que fue traído. Al utilizar este término desear, el apóstol está dando a entender mucho más que anhelar, que esas cosas que anhelamos como algo que nunca vamos a recibir, como algo que vemos lejano. Este desear es como el llanto de un bebé recién nacido. ¿Usted ha escuchado el llanto de un bebé cuando nace y no ha recibido alimento por un tiempo? Ese llanto es desesperado. Es como, da a entender como ese deseo de que reciba el alimento porque si no va a morir. Ese bebé anhela que su mamá le amamante, porque en ella hay vida para él. De tal manera nosotros debemos anhelar su palabra. Y es que, hermanos, debemos preguntarnos entonces por qué a veces pasamos tiempos prolongados, distantes de esa fuente inagotable de vida. De seguro todos hemos tenido que luchar con eso. De seguro todos hemos caído en los afanes de este mundo. De seguro todos hemos tenido que correr más de lo necesario y nos olvidamos de la fuente de vida que es su palabra. Pero hermanos, hay esperanza para nosotros. Hay una gran esperanza. La palabra de Dios no es como una oportunidad que pasa y no vuelve. No. La palabra de Dios es como el cuidado de un padre por sus hijos. Siempre estará ahí. Porque la palabra del Señor no pasará. Hermanos, el apóstol exhorta a estos hombres sin patria, a estos hombres perseguidos y que sufrían en gran manera, y los exhorta a despojarse de toda maldad y a anhelar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra es la fuente de vida. Porque esta palabra es la nutrición espiritual de todo creyente. Para ellos no eran solo unos pergaminos, era una vida. Y para nosotros hoy no es solamente un libro, es un manantial que sacia nuestra sed, hermanos. Es la riqueza que fortalece al hombre. No permitamos, hermanos, que las distracciones y las preocupaciones de este mundo nos alejen de esta preciosa fuente de vida. Que nuestro corazón arda por la palabra de Dios. Pero sobre todo que tengamos claro, hermanos, y que sea una convicción, que en ella encontramos la vida, que en ella encontramos la salvación eterna. El crecimiento espiritual se manifiesta en ese anhelo, en ese deseo, en ese deleite profundo que tenemos por la palabra de Dios. Como el deseo de ese bebé por la leche que le provee su mamá. Los creyentes, al reconocer que la palabra es la fuente de vida, al eliminar el pecado, al admitir nuestra necesidad de la verdad de Dios, al buscar el crecimiento espiritual y al considerar las bendiciones del Señor, debemos ser motivados, debemos ser animados a buscar más de su gracia a través de su palabra. Pero el apóstol continúa adelante.
Y ahora pasa de esos deberes que cada uno de nosotros tenemos en forma particular a mostrarnos una imagen de nuestros deberes en forma comunitaria y de la identidad que tenemos al pertenecer a esa comunidad. Versos 4 al 8 es mi segundo punto. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular, preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes, los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello también estaban destinados. Hermanos, la vida en Cristo luce como una vida edificada en la comunión de la iglesia, una vida edificada como piedras vivas en la casa de Dios. Y el apóstol utiliza la ilustración primero de la leche viva, como ya leímos hablando de la palabra, de esa nutritiva leche que es la palabra como una fuente de edificación, y ahora pasa a la imagen de una casa espiritual, de un templo que tiene una piedra fundacional de la cual se nutren los creyentes en su identidad para presentar un sacrificio espiritual aceptable a Dios, y que es en Cristo, piedra viva que fue desechada por los constructores de este mundo. Él pasa de los aspectos individuales a los aspectos comunes, comunitarios, de los deberes de cada creyente a ahora los deberes comunitarios de estar unidos en Cristo como nuestra identidad y en su cuerpo, la iglesia, como un medio de edificación mutua, usando esa metáfora de la iglesia como una casa espiritual. Y hermanos, en esta porción, este pedazo, este tramo de estos versos, el apóstol procede a dar una instrucción y a la vez mostrarnos cómo se debe ejecutar esta instrucción. Esta instrucción, primero hay que decir, no es un requisito para ser amado por Dios. Más bien es una evidencia de la vida transformada del creyente. Pero ¿cuál es la instrucción que el apóstol nos da a todos los creyentes? Verso 5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la manera entonces de hacer esto? ¿Cuál es la forma en la que el creyente debe obedecer y ser edificado como casa espiritual? Verso 4. Y viniendo a él como a una piedra viva. Nuestra edificación, hermanos, no depende de nosotros mismos. Venimos a él para ser edificados. Pero no venimos como quien se acerca al fuego para ser calentado en sus manos y alejarse. No, venimos a él como quien se va a sumergir y nunca más va a salir de ahí. El tiempo en el que Pedro escribió esta carta, que fue alrededor del año 64 o 65, en ese tiempo ya no existía el templo. Ya había sido destruido por las fuerzas romanas. Por lo tanto, en ese momento en el que Pedro escribió su carta, los creyentes ya no tenían un templo físico para realizar sus sacrificios y su culto religioso. Y esto tuvo gran impacto en la vida religiosa y cultural de estos hombres, tanto de los judíos como de los gentiles que ahora estaban siendo llamados en Cristo. Así que el apóstol y en general la Escritura utiliza diferentes imágenes o analogías para nombrar o para describir a esta iglesia. La muestra como una familia compuesta por hermanos en la fe. En Efesios también el apóstol Pablo da la imagen como de un edificio espiritual.
Y en esta porción el apóstol Pedro da a entender o utiliza esa imagen de una casa espiritual conformada por piedras vivas. Pero estas piedras vivas no toman forma de sí mismos. Estas piedras vivas dice que también ustedes toman forma de la piedra angular. Tomamos forma de la piedra que es Cristo. Él es la piedra viva que da identidad a esta casa espiritual. Nosotros somos piedras vivas porque Cristo es la piedra viva angular. Nosotros somos piedras vivas porque Él es la piedra viva. Y es importante entender, hermanos, que nuestra necesidad entonces, nuestra identidad, hermanos, no está basada en lo que nosotros hacemos principalmente, sino en lo que nosotros somos. Nuestra identidad no está basada principalmente en lo que nosotros hacemos, sino en lo que nosotros somos. En Cristo, la piedra viva, nosotros somos piedras vivas que componen el templo, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, que es la iglesia, la cual es edificada en la comunión con Cristo. Y esto debe llevarnos, hermanos, a reflexionar sobre la vital importancia de hallar nuestro sitio en la morada espiritual a la que pertenecemos. Esto lo hacemos por medio de congregarnos en la casa de Dios, donde Él es la piedra viva, donde es la piedra principal, y nosotros como piedras vivas formamos parte de su edificación. Esto debería inspirarnos, hermanos. Esto debería alentarnos. Debería llamarnos urgentemente a deleitarnos en la comunión fraternal, en la bendición de habitar juntos en armonía, gracias a la presencia de Dios en medio de nosotros y a Cristo como la piedra angular que sostiene toda la estructura espiritual de nuestras vidas. Es importante, es fundamental que nosotros comprendamos que no solo visitamos la casa de Dios al congregarnos, sino que también nos convertimos en esa misma casa de Dios cuando estamos juntos en comunidad. Es importante, muy importante para nosotros que podamos entender que congregarse es más que un deber. Es el privilegio, es el deleite de expresar nuestra identidad en Cristo y de ser edificados en ella. Congregarnos debe pasar, debe trascender al deber para convertirse en el deleite de la expresión de la identidad del creyente. Congregarnos no es una carga difícil de llevar para los que aman al Señor, para los que han sido transformados, para los que ven la palabra del Señor como esa leche espiritual que les nutre, como el bebé ve a su mamá cuando le amamanta. Congregarnos es el deleite, porque en medio nuestro está la piedra angular, lo que sostiene nuestra edificación espiritual. Cuando nos reunimos, hermanos, cuando están los hermanos juntos en esa armonía que proporciona la palabra de Dios como el centro de todo, y cuando Cristo es la encarnación de la palabra para nosotros, entonces algo especial sucede. Cuando estamos reunidos juntos, algo especial sucede, hermanos. La presencia del Señor, como esa piedra viva, está en medio nuestro. Algo que no sucede cuando usted decide negligentemente elegir un canal de televisión para ver a su predicador favorito, el cual, por supuesto, está edificando esa casa a la que él ha sido llamado, con esos hermanos que entendieron que la iglesia es el lugar para ser edificados. Pero esto no sucede cuando usted negligentemente elige, y de nuevo, escúcheme, negligentemente elige eso por encima de estar aquí.
Cuando usted decide vivir ese cristianismo individual, que un domingo está en República Dominicana y el otro domingo está en los Estados Unidos, que un domingo está lejos, más lejos de lo que usted puede pensar en una ciudad tan grande como la nuestra, en donde se ha olvidado de la comunión por medio de la cual es edificado. Hermanos, cuando estamos juntos somos edificados de una manera única, de una manera especial. Cuando cantamos juntos, cuando oramos juntos, cuando compartimos el pan incluso. Cuando usted llega a este lugar incluso y es recibido por alguien amable y amorosamente, usted está siendo edificado de una manera que no se logra de otra forma. Cuando nos reunimos en armonía bajo el fundamento de Cristo y su palabra, experimentamos el privilegio de ser edificados en nuestra fe y fortalecidos con la presencia de Dios entre nosotros. Cuando nos reunimos en armonía, cuando vivimos bajo el fundamento que es Cristo, cuando su palabra es la nutrición de nuestras almas, entonces experimentamos ese privilegio de ser edificados en nuestra fe. Qué grandiosa verdad es esta, hermanos, porque todos nosotros hoy, congregados, no lo hacemos para nada más que ser edificados por Cristo mismo, la piedra viva y angular, en la comunión de los hermanos, por medio de su palabra. Porque como lo mencionó ahora el pastor Álvaro, nosotros cantamos su palabra, oramos su palabra, leemos su palabra, nos predicamos su palabra, somos exhortados por medio de ella. Porque Cristo es esa piedra angular que encarnó la palabra del Señor. Él es el verbo de Dios. Él es quien sostiene esta edificación. Así que, hermanos, no descuidemos el congregarnos. No olvidemos que la iglesia es donde Cristo, la piedra angular, sostiene nuestras vidas de manera espiritual. Que nuestra participación entonces, hermanos, sea activa en la comunión de la iglesia. Que de tal forma fortalezca nuestra identidad en Cristo y contribuya al crecimiento espiritual los unos con los otros. Desechemos nuestras malas actitudes. Olvidémonos de nuestras diferencias, dejemos a un lado la malicia, la envidia, la hipocresía, pongamos nuestros ojos en Cristo. Él nos une de tal manera que ni siquiera las uniones de estas vigas metálicas pueden ser tan fuertes como lo es cuando Cristo es el centro de todo y su palabra, nuestra fuente, nuestro manantial, nuestra riqueza y edificación. Él sostiene a la iglesia. Él es la piedra angular. Así que ¿es importante entonces congregarse? Sí, es muy importante. Es muy importante entender la belleza y el valor de la membresía. Sí, sí lo es. Pero hay una gran advertencia también aquí. Este mundo y los edificadores y constructores de este mundo rechazaron, desaprobaron a Cristo. Y lo hicieron para que se cumpliera en él lo anunciado por el profeta Isaías. Cuando en el capítulo 53 del libro de Isaías él dice, ¿quién realmente creyó lo que oímos? Y permítame leérselo como una paráfrasis tal vez. ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como a alguien a quien otros, evitan. Lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente, dice el verso 4, Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensábamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Él es la piedra viva y angular.
Él sostiene nuestras vidas. Nada más ni nadie más puede hacerlo. Esta es la piedra que el mundo desecha. Esta es la piedra que nuestras sociedades resisten. Tengamos cuidado de no desecharle, como este mundo ha hecho. Más bien, deseémoslo, anhelémoslo como nuestro más grande afecto. Más bien, pongamos nuestra fe en Él, porque nunca seremos avergonzados. Dice el comentarista, uno de los comentaristas de la carta que escribe el apóstol Pedro, que el cuadro de la piedra también trae a la mente el juicio de Dios. Si bien Cristo es el fundamento firme para todo aquel que en Él pone su fe, Él es una piedra de tropiezo para quienes lo rechazan. Esta es una tremenda advertencia, mis hermanos. Pero en esta identidad que tenemos en Cristo, ahora, hermanos, nosotros hemos sido edificados como casa espiritual. Hemos sido edificados como casa espiritual. Pero lo hemos hecho hemos sido edificados con un propósito. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Cristo. Y piensen estos hombres a quienes Pedro les escribe, unos hombres que no tenían nación, unos hombres que parecía que su propósito era difuso, difícil, confuso, pero ahora en Cristo el apóstol Pedro les ofrece un propósito. Porque en ese entonces la vida religiosa tenía un enorme valor social, porque los sacerdotes eran reconocidos en medio del pueblo y de la sociedad. Estos hombres estaban siendo perseguidos, expatriados, no era su nación, pero el Señor les ofrece esta gran esperanza. Les ofrece esta seguridad. Ahora ustedes son llamados piedras vivas que conforman una casa espiritual para que puedan ofrecer un sacrificio agradable a Dios, un sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Cristo. Hermanos, los creyentes en Cristo somos considerados por Él como sacerdotes santos. El Señor nos llama y nos ayuda a desechar el pecado, nos da una identidad en Cristo como piedras vivas para constituir ahora la casa, el templo de Dios, y ahora nos permite ofrecerle sacrificios agradables, hacer parte de la familia de Dios. Hacer parte de esta casa espiritual trae consigo las mayores bendiciones posibles para un hombre y sobre todo aquellas que los hombres no podemos conseguir en nuestras propias fuerzas. En realidad lo que el apóstol Pedro dice es que ahora estos hombres, como todos los creyentes, somos templo, sacerdote y sacrificio por la gracia de Dios en Cristo, quien es nuestra piedra angular. Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos aclara cuáles son entonces algunas de esas formas en las que se ven los sacrificios que nosotros debemos ofrecer al Señor, ¿verdad? Dice Romanos 12:1: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En efecto, entonces, el apóstol Pedro concuerda con el apóstol Pablo en la estructura de cómo luce poder ofrecer un sacrificio aceptable. Lo primero que el hombre necesita tener claro es convencimiento de su salvación y su identidad en Cristo para poder ofrecerse a sí mismo como un sacrificio santo y agradable al Señor. Y el reformador Calvino dice al respecto: este es el camino trazado para dirigirnos rectamente
en la práctica de las buenas obras. Es decir, el darnos cuenta de que estamos consagrados al Señor. Pues de eso se deduce que ya no debemos vivir para nosotros mismos, puesto que hemos de dedicar a la obediencia a Dios todas las actuaciones de nuestra vida. En palabras del Nuevo Testamento, hermanos, hemos sido traídos para adorar en espíritu y en verdad, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, son hijos espirituales y presentan sacrificios de labios que le adoran. Llevan una vida llena de frutos de justicia que son por medio de Cristo Jesús para la gloria y alabanza de Dios. Y tienen su mayor y más sublime expresión cuando estamos reunidos juntos, como diría el apóstol Pablo al hablar de la iglesia en Corintio. Hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios ha mostrado, pero todo háganlo para la gloria de Dios. La exhortación de Pedro nos recuerda que nuestra identidad en Cristo nos llama a ser participantes activos en la edificación de la casa espiritual de Dios, que es la iglesia. Al congregarnos, nos unimos como piedras vivas en torno a Cristo, nuestra piedra principal y angular, fortaleciéndonos mutuamente y ofreciéndonos como sacrificio espiritual aceptable a Dios. Recordamos siempre entonces cuando nos reunimos que la importancia de no desechar a Cristo, sino de aferrarnos a Él con todo nuestro corazón, nos ayuda a reconocer que en Él encontramos nuestra plena identidad y nuestro propósito más elevado. Cuando estamos juntos, cuando nos reunimos, cuando como piedras vivas conformamos esa casa espiritual, entonces encontramos plena identidad y nuestro propósito más elevado. Hermanos, que nuestra vida refleje la gloria de Dios como piedras vivas en su templo espiritual, siendo testigos vivientes de su gracia y de su amor redentor. Pero permítame ir a nuestro último punto, no sin antes animarlos, hermanos, al recordar que esta es la obra del Señor. Su sacrificio nos ha unido. Lo que nosotros nunca podríamos haber hecho en nuestras propias fuerzas, en su gracia el Señor lo ha hecho. Conformar un pueblo, traer de toda nación, de toda lengua, de toda raza, hombres, para conformar la iglesia que es su cuerpo, de la cual Él es su cabeza y la plenitud de todas las cosas. Pero dice entonces el verso 9 y el verso 10 para nuestro último punto. Pero ustedes, a diferencia de estos que les he mencionado, que rechazaron al Señor y que Cristo se ha convertido en esa piedra de tropiezo y escándalo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Gloria al Señor. Esta declaración del apóstol Pedro es maravillosa, majestuosa, describe grandemente la obra del Señor con nosotros, quienes cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Este grupo de personas a quien Pedro se dirige esta carta eran perseguidos, eran sufrientes del imperio romano y de los judaizantes, eran atacados por sus vecinos territoriales y rechazados y marginados, eran considerados una secta peligrosa y eran socialmente excluidos y vistos de manera negativa, lo cual aún hacía más difícil llevar su vida de fe. Hermanos, y es que en este mundo globalizado,
Cada vez es más fácil ver eso. Pero también es cada vez más común que los hombres se llamen a sí mismos ciudadanos del mundo, lo cual no es otra cosa que declarar independencia y la negación a aceptar la identidad definida por su nacionalidad, pero también a no aceptar ese propósito que Dios mismo ha determinado. Esta es una declaración, la declaración de llamarse ciudadanos del mundo. Es una declaración de independencia en cuanto al propósito. Cualquier cosa puede ser su propósito, lo cual los lleva muchas veces a no tener nunca un propósito. Su identidad se diluye en un mar de probabilidades y posibilidades. Pero por otro lado, Pedro, en contraposición a quienes desecharon al Señor, a quienes no creyeron, dice que nosotros, que ellos, que estos hermanos en este momento particular de la historia de la iglesia, sí tienen una identidad. Y esta reafirmación de la identidad les proporciona un propósito: anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. El apóstol de alguna manera quiere completar la lista de lo que los creyentes somos en Cristo. Y es que si usted observa un poco atrás de la carta y lee desde el primer verso de esta carta, usted se encontrará que él ha venido llamando a los creyentes, a estos creyentes de alguna manera. Él ha dicho que eran expatriados, pero también ha dicho que son elegidos, nacidos de nuevo a una esperanza viva mediante la fe, son protegidos por el poder de Dios para salvación. También los ha llamado hijos obedientes, redimidos de su vana manera de vivir, comprados con sangre y resucitados de entre los muertos. Los ha llamado como purificados en sus almas mediante la palabra de Dios, para llamarlos luego piedras vivas y sacerdocio santo. Qué grandiosa descripción hace el apóstol Pedro de lo que son los creyentes y somos los creyentes en Cristo. La esencia de quienes somos, hermanos, está intrínsecamente vinculada con nuestra identidad, que solo se halla en Cristo. La forma en que vivimos y nos comportamos se fundamenta en quién somos en realidad. Piedras vivas, como Él es una piedra viva. Hermanos, si es que de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, nuestra identidad define nuestras acciones. En otras palabras, lo que somos está determinado o está determinando cómo actuamos. Y yo quisiera que usted hiciera esta imagen, en su mente tuviera esta ilustración. Piense que usted tiene un árbol frondoso en un jardín. La identidad de ese árbol está definida por qué especie de árbol es, ¿verdad? Sus raíces, sus troncos, sus ramas, todo dan a entender qué especie es. Ahora, la manera en la que este árbol crece, florece y da frutos está directamente relacionada con su identidad. De manera un poco más graciosa, mi papá me decía: hijo, no espere que un árbol de peras dé manzanas. Y eso es verdad. Es algo muy lógico, es excesivamente lógico. Cada árbol tiene un fruto que puede producir. Así que del mismo modo nuestra identidad como individuos determina nuestra conducta. Nuestra identidad como individuos determina nuestras acciones en la vida. Por esta razón es que es vital para nosotros entender, asimilar y comprender nuestra identidad según la palabra de Dios. Conocer nuestra posición en Cristo genera un patrón de vida, una manera de vivir que refleja nuestra nueva naturaleza espiritual, completamente contraria a la naturaleza de quienes rechazan a Cristo. Pero observe el verso 9 entonces, y cómo completa esta lista de lo que somos el apóstol Pedro. Dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para posesión de Dios. Y estas expresiones parecen tener en común el hecho de que describen identidad.
pero también tienen en común que describen la posición especial del pueblo de Dios en relación con Él. Estas expresiones resaltan la relación íntima y privilegiada que los creyentes tenemos con Dios a través de Cristo. Hay ciertas similitudes en estos términos que nos ayudan a entender eso. Escogidos, adquiridos, posesión, son términos similares que nos ayudan a entender una sola verdad. Estas expresiones dan a entender que la iglesia, las piedras vivas, el pueblo de Dios, no son el resultado de la casualidad, no son el resultado del azar, son el resultado de la elección deliberada de Dios por su propia voluntad. Ustedes, todos nosotros, hemos sido elegidos antes de que este mundo fuese formado y creado para conformar la casa de Dios como piedras vivas, en donde Cristo es el centro y fundamento. Él nos ha llamado a formar parte de una comunidad especial, cercana a Dios. Él nos llama a su familia. Él nos llama su familia. Hermanos, esto es sublime. Para estos hombres, en este momento que están pasando en el momento especial de la historia, ellos no tenían una nación, no tenían identidad. Y el Señor los convierte en su familia, como a nosotros mismos. Cuando éramos sus enemigos, cuando no teníamos parte con Él, cuando lo que podíamos esperar era el castigo y la muerte, cuando nuestras vidas rodaban por este mundo, Él tuvo misericordia con los que nadie había tenido misericordia. Con usted, conmigo, con todos nosotros, a los que no teníamos razón para tener misericordia. El Señor nos ha extendido misericordia y nos ha hecho su familia. Esto es algo que debe conmocionar nuestros corazones. Esta descripción de una nación santa y de un sacerdocio real realmente enfatiza la idea de que los creyentes hemos sido apartados y consagrados para Dios. Hemos sido llamados a vivir vidas santas, así como Él es santo. Hemos sido llamados a servir como sacerdotes ante Dios, llevando a cabo sacrificios espirituales aceptables para Él. Todas estas expresiones, hermanos, implican que los creyentes tenemos un propósito divino en este mundo. Hemos sido escogidos y llamados para proclamar las virtudes de Dios, para vivir vidas que reflejen su gloria y para ser testigos, testimonio de su amor y su gracia, mientras caminamos por este mundo como extranjeros y peregrinos. Pero esta descripción maravillosa de lo que somos se nos presenta como un contraste. Pero ustedes, lo cual quiere dar a entender que somos esto que ahora nos ha dicho, en contraposición con lo que los versos anteriores dicen, ¿verdad? Este precioso valor es pues para ustedes, los que creen. Esa piedra angular es preciosa para nosotros, pero no lo fue para este mundo, no lo es para este mundo, no lo es para aquellos que lo desechan, no lo es para aquellos desobedientes a la palabra, no lo es para aquellos que de alguna manera tropiezan con ella. Para los que no creen en Cristo, para los desobedientes, Él vino a ser esa piedra de tropiezo, pues ellos lo desecharon. Pero para nosotros, hermanos, para los que creemos, es una piedra preciosa. Su valor no se compara con ninguna otra. No hay ninguna piedra en este mundo, ni ninguna riqueza
tan sublime como lo es Cristo. Siendo nosotros contados en otro tiempo, dentro de esos que describe este texto, no siendo su pueblo ni teniendo misericordia, por su gracia se nos fue revelado entonces, y nuestros ojos fueron abiertos. Y para nosotros Él se mostró cuán precioso como es. No lo desechamos, sino que al contrario, nos aferramos a Él. No hay nadie que nos haya amado ni cautivado de ninguna otra manera como Él lo ha hecho. Él es nuestra más grande bendición, nuestro más precioso tesoro, nuestro precioso Salvador es Él. Ya no somos lo que solíamos ser, ni somos llamados como antes éramos llamados. Ya no somos incrédulos, no somos hijos de ira, ni hijos de desobediencia, no. Él nos escogió en Cristo, sin merecimiento alguno, para que seamos conformados cada día a la imagen de Él. Él nos escogió para ser como Cristo. Él nos escogió como para que nosotros seamos transformados de gloria en gloria a la imagen del que es el primogénito de todos. Ahora nosotros, siendo rescatados de esta antigua condición y acogidos por su gracia y guiados por su amor, encontramos en Él nuestra mayor dicha y bendición. En Jesús, nuestro Salvador, nuestro precioso Salvador, hallamos nuestra identidad y nuestro propósito, siendo transformados cada día a su imagen. Permítame solo darle algunas aplicaciones de este texto. Una de ellas para animarnos, hermanos. En medio de las adversidades y de las dificultades de este mundo, de las hostilidades que enfrentamos día a día, recordemos que hemos sido escogidos por Dios para ser parte de su familia. Aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo nos persiga, debemos encontrar fortaleza y consuelo en el hecho de que Dios nos ha elegido y nos ha llamado a ser parte de un pueblo, del cual Cristo es la cabeza. Recordemos que nuestra identidad en Cristo nos otorga un propósito y una esperanza que nada puede quebrantar. Aunque enfrentemos las dificultades más férreas, recordemos que somos piedras vivas en la casa espiritual de Dios, en donde Él mora. Él nos fortalece para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Él es nuestra fortaleza. Pero también una aplicación de exhortación, hermanos. Ante la llamada del apóstol Pedro a despojarnos de toda malicia y de desear sinceramente la palabra de Dios, seamos diligentes en obedecer. Reconozcamos que nuestra identidad nos llama a vivir vidas santificadas por su palabra, libres del pecado y arraigados en Él. Aprovechemos cada oportunidad de nutrirnos espiritualmente y de edificar nuestra comunión en la iglesia, fortaleciéndonos así en nuestra fe y proclamando las virtudes del Señor a aquellos que nos rodean. No permitamos que las distracciones de este mundo nos aparten de nuestro llamado como piedras vivas a conformar la casa de Dios. Para aquellos que por primera vez escuchan el Evangelio, a aquellos que han desechado a Cristo como Señor y Salvador, como la piedra viva y fundamental, el Señor por medio de su palabra extiende una invitación para ser unidos a esta familia en Cristo. Reconozcan a Cristo, reconozcan el valor precioso. En Él, solo en Él hay perdón de pecados, hay salvación y una nueva identidad como parte de esta familia y de este pueblo. No sigan viviendo en la oscuridad del pecado, sino abran sus corazones a la luz admirable de Cristo. Esta es la oferta maravillosa del Evangelio. En Cristo, Él nos ofrece misericordia, una nueva vida. Atendamos su llamado, hermanos. Atiendan su llamado. Sean parte del pueblo de Dios. Proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Padre bueno,
A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Aquel que siendo desechado por los hombres, pero cargando nuestras transgresiones y pagando el precio por nuestros pecados, vino a ser constituido como la piedra angular, como la preciosa piedra sobre la cual está construida toda la edificación espiritual de tu iglesia. Señor, gracias. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, con esta identidad en nuestra mente, no pasando por alto, Señor, el gran precio que se pagó por nosotros, sino más bien, Señor, al comprender que somos ese linaje escogido, esa nación santa, ese sacerdocio real, Señor, ese pueblo del cual ha sido adquirido para posesión tuya, podamos vivir para tu gloria. Te pedimos esto, Señor, y te damos gracias porque es tu gracia, Señor, la que nos sostiene, porque fue tu gracia, Señor, la que se extendió cuando en otro tiempo éramos considerados como tus enemigos, Señor. Fue tu gracia en Cristo la que nos transformó, Señor, la que nos trajo de la muerte, Señor, para vivir una vida para ti, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.